6 de la tarde, 17 minutos. Cada vez que entro a un portal, cada vez que tomo un diario, cada vez que veo la televisión, cada vez que escucho la radio, la gente habla de Evelyn Matei. Está pero en el... O sea, no sé si hay una etapa donde la gente haya hablado más de Evelyn Matei que en agosto 2026. Es que este programa la lleva, pues Felipe. Ah, eso es, muy bien. Este programa la lleva. Muy bien. Acuérdame darte Además lo paso después. muy bien. Eso es verdad. Llegó antes que yo hoy día Evelyn Matei. Mira que Yo es soy muy preocupada, matea. seria y matea. Yo soy lo más Mateo. Yo que llego, que soy Mateo, llego una hora antes. Antes que yo llegó Evelyn Matei. Nos encontramos abajo en el Pero es que esta vez no estacionamiento. tuve que subir 12 pisos a pie. Guardemos esas críticas para después. No, iba a decir algo, pero mejor no lo digo. Que no sé en qué piso vamos a estar después. Ya, y ¿cómo has estado, Evelyn? He estado impresionada ¿Por qué? por el desorden que hay entre los parlamentarios que supuestamente debieran estar apoyando al gobierno. Alienado. O sea, no, alienado no. No, alienado no, alineado. Alineado. Es sí. distinto, Sí, bien es distinto. súper distinto, tal cual. Ahora, también podría ser. Sí, también podría ser. Pero cuando uno ve al presidente del partido que llevó a Kast al gobierno, comiéndose pelea que pasa por cerca de él, uno dice, a ver, ¿qué pasa ahí? Cuando ataca al subsecretario del Interior, ataca al ministro del Interior, además de una manera tan burda, ¿no es cierto?, manda las críticas a un chat donde hay 200 personas. La mandó para que se filtrara. Quizás la ¿Tú filtró no él estás en mismo. ese chat? No, yo no estoy en No, ese chat. es el chat de la Fundación Guzmán, ¿no? No tengo idea. Estamos hablando de Arturo Esquella, el presidente de Sí, Republicanos. estamos hablando que ha tenido un problema en los últimos días. Pero ha tenido muchos problemas, Sí, po, bueno. porque ha criticado a todo el mundo. Criticó primero a Irarrázaval, después volvió a criticar a Irarrázaval, después en momentos en que el gobierno estaba tratando de imponer una agenda que es la que la llevó el gobierno, ¿no es cierto?, la agenda de emergencia. Él tira estas luces de bengala de vender Codelco, entonces uno dice, a ver. ¿Qué está pasando? Acá? ¿Qué pasa acá? ¿Y en ¿Y tu en qué está el experiencia? presidente? Eso te iba a preguntar. Porque En tu experiencia, ¿quién está más cercano en el radio de acción? ¿El presidente de tu partido? Si tú eres presidente de la República, el presidente de tu partido, o tu ministro del Interior, porque si son esos los que están peleando, son los dos muy cercanos, supuestamente, uno piensa eso. Lo que pasa es que el presidente, su mano derecha debiera ser el ministro del Interior, obviamente. Y claro, el presidente del partido, pero recordemos, ¿no es cierto?, que durante el primer periodo del presidente Piñera, el presidente de Renovación Nacional está constantemente torpedándolo, ¿no es cierto? Entonces, y aquí uno se pregunta si está pasando lo mismo. Ahora, al final pareciera que todo esto básicamente es una pelea por quién es más extremo, si los libertarios o los republicanos. Y pareciera que todo al final es eso. Entonces uno lanza el proyecto de escucha su corazón y el otro lanza el proyecto de prohibir y con cárcel la venta ilegal de la píldora del día después y después la venta de Codelco, pero después entonces ya el capitalismo popular con él. No, ya. Te juro que es una cosa que no lo puedo creer. Ahora, uno tampoco ve que el presidente de la República esté poniendo orden. ¿Será que no lo estamos viendo o será que no está pasando? En estos días, Felipe, no pasa casi nada sin que se sepa. Se sabría, que dices tú. Se sabría. Si ha habido retos, si ha habido... Sí, todo eso se sabe. Ya. ¿Y cómo se soluciona una cosa así en tu experiencia? Bueno, lo que pasa es Porque que... estaba pensando cuando dijiste, ok, el ministro del Interior efectivamente uno lo elige. Por lo tanto, la cercanía con él es enorme. El presidente de tu partido puede hasta representar un ala distinta de tu partido Obvio. y por lo tanto ser un enemigo. Entonces, en este caso no lo era. No lo era. O sea, al contrario. Sí, pues. Yo tengo la impresión que Kast le pidió a Esquella que fuera el presidente del partido porque estaban incómodos con el Rojo Edwards. ¿Te acuerdas? Entonces, lo que sucede al final es que yo creo que todo esto es bastante consecuencia de la forma en que se diseñó el gobierno. Porque tú puedes diseñar un gobierno de tal manera
de que los distintos partidos estén súper representados, incluso las distintas facciones de los partidos estén súper representados, que tomen parte en la deliberación que lleva a la toma de decisiones, de tal manera que tú los estás escuchando a todos, los tienes a todos adentro, y por lo tanto todos también se sienten responsables de sus propios parlamentarios, ¿no? Pero no es ese el diseño que al final por el que optó el presidente. Más bien fue todo lo contrario. Este es un gobierno mío. Yo llegué a la presidencia, un ministerio para la UDI, uno para Renovación Nacional, uno para Evópolis, y no sé si tienen dos, parece, los republicanos, creo que son dos. Pero al final la mayoría de la gente en realidad no tiene ningún tipo de vínculo con los parlamentarios, de partido, de amistad, de nada. Y por lo tanto se sienten no parte de este gobierno y por lo tanto cada uno dispara para donde quiere, básicamente viendo cómo ellos se posicionan ya para las elecciones en 3 años más. Eso es lo que uno ve. Y eso que las elecciones estas son las que están más lejos de cuando O sea, asumió un gobierno. si tenemos este tipo de desorden a los 4 o 5 Me meses gustó que de dijeras gobierno... tenemos. ¿O está diciéndolo en No, términos estoy hablando generales? El país, dice. el país, sí, sí. Si existe este tipo de desorden a los 5 meses, bueno, imagínate cómo hace cuando se acerquen las elecciones. Es verdad. Vamos a ir al primer corte, pero antes quiero una sinopsis de lo que va a hablar a la vuelta, porque Camila Vallejo, entre las cosas que dijo, la otra vez dijo que este modelo económico está agotado. La verdad es que eso viene diciéndose hace 15, 20 años de que el modelo estaba agotado, básicamente porque Chile empezó a crecer menos. Y yo a todos los que piensan que los modelos se agotan, quiero mostrarles el ejemplo de Irlanda. Irlanda tenía impuestos a las empresas como del 50% en los años 80, lo bajó a un 12,5%, no de una, en forma escalonada. Irlanda lleva 20 años creciendo al 5% y el año pasado creció a un 8%. Déjalo ahí. Ya. Cuando volvamos, Evelyn Matei contesta esta conceptualización de Camila Vallejo que el modelo económico está agotado. Mientras tanto, yo le digo que proteger el planeta es una gran responsabilidad. Por eso TEC opera con agua 100% desalada, resguardando el agua continental para las comunidades. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y las metas cambian con el tiempo y la forma de ahorrar también. Nueva cuenta 2, metas de AFP Habitat, una cuenta de ahorro pensada para quienes tienen distintos objetivos y buscan una alternativa flexible. Además, el proceso de contratación es 100% online. Conoce más en afphabitat.cl. Se me olvidó que antes que partamos, antes que vayamos a la pausa, que ibas a decir un ejemplo de cuando la presión de la galería o las voces que dicen algo en una votación cambian. Probablemente eso ha cambiado ahora. Ahora probablemente son las redes sociales las que ejercen ese tipo de presión. Pero muchas veces hay un proyecto en el que tú no lo has estudiado porque no era tu comisión, no lo entiendes, no sabes no tienes una posición muy fija, muy ideológica. Y te preocupa que dice la barra en el fondo. Claro, cuando viene la barra y están todos ahí y aplaudiendo y abucheando. Sí, claro que cambian los votos, lo vi varias veces. ¿A ti no te pasó nunca? No, porque yo en general tenía mis posiciones como súper claras. A veces incluso era la única que votaba de una determinada manera. Yo, por ejemplo, con el divorcio fui la única senadora, yo creo que la única parlamentaria de la UDI que votó a favor. Lo mismo con la píldora del día después, o sea, en muchas partes, pero en general tenía como mi voto bien definido. ¿Y hay gente que espera lo que vota tal o cual persona para ir detrás también? A ver, siempre, sí, no, eso siempre, porque generalmente lo que uno hace es que sigue a 1, 2 o 3... Que saben más de ese tema. Que estaban en la comisión. Ah, perfecto. Que estaban en la comisión, por ejemplo, si es un proyecto de educación, hay generalmente 3 diputados, ahora probablemente son más, que representaban a tu partido en esa comisión, que lo estudiaron a fondo, y como tú no conoces todos los detalles, generalmente vas siguiendo lo que ellos te dicen. Ya, y la última pregunta de eso mismo. ¿Te pasó alguna vez que dijiste, este gallo o esta galla tiene toda la razón, pero como está del otro lado,
no la vaya a apoyar? Honestamente, Evelyn Matei. ¿Es legítimo dentro de la lógica de partidos que están...? Es que ese tipo de detalle se da solamente, tú estás consciente de ese tipo de detalle cuando has participado en una comisión. Y en la comisión se da una buena conversación. Yeah. Y entonces muchas veces alguien pone un argumento en el que tú no habías reparado o lo habías tomado de otra manera, pero me pasó, o sea, en toda la vida, como ministra, como diputada, como senadora, como alcaldesa, que en la medida que tú escuchas de verdad, pero escuchas con los oídos bien abiertos y el corazón abierto también, y la mente abierta, que efectivamente te hacen convence. cambiar. Sí, claro, lógico. Y tú convences a otros también. Y eso es creo que en este momento se da menos. Hoy día prima la descalificación, el ninguneo, el discurso barato. Realmente ha cambiado. Ha disminuido mucho la calidad de la política, ¿qué quieres que te diga? Y de los parlamentarios. Las conversaciones que alivian el peso de cada día ya están de vuelta junto a Felipe Bianchi en Pauta Abierta, en Pauta 100.5. 6 de la tarde, 32 minutos. Seguimos en Pauta Abierta junto a Evelyn Matei en este día martes 4 de agosto. Todavía no empieza la votación en el Congreso, así que lo estaremos informando si durante el programa ya tenemos algún número de lo que fue la votación y por lo tanto si es aprobado o no es aprobado este último puntito que queda de la ley de reconstrucción del gobierno. Estoy viendo otro título, me voy a adelantar a otra cosa que... no. Camila Vallejo. Después te cuento eso de los 92.000 millones en deuda por becas Chile. Detectan 92.000 millones en deuda por becas Chile. Bueno, ahí hay harto que decir también. Sí, pero bueno. Ya, pero primero contéstele a la ex vocera Lo que Camila pasa Vallejo. es que escuché, digamos, entero su entrevista que hicieron con Daniel Matamala y con Cristóbal Belolio. Que fuera el capítulo anterior al tuyo de ayer. Claro, exactamente. Ya. Y le escuché el mismo argumento que escuchaba mucha gente de izquierda desde hace como 15, 20 años, que el modelo se agotó. Y lo que yo sostengo, los modelos no se agotan. Los modelos se deforman, se malaplican, se le pone un peso, una carga que no son capaces de llevar. Entonces, cuando tú ves que hay países que efectivamente llevan mucho tiempo, ¿para qué hablar de Singapur? ¿Para qué hablar de Corea del Sur? Hay muchos países que realmente no se han agotado. En Chile lo que pasó es que nosotros matamos el modelo. Lo deformamos hasta tal punto que ya no era el modelo, era cualquier cosa. Y en este momento entonces estamos pagando esas consecuencias, por eso que yo siempre he dicho que efectivamente había que bajar el impuesto corporativo. Yo de hecho lo había señalado que teníamos que llegar a 18. No de un viaje, porque no era financiero. Solo para saber ¿cuándo frena uno ese número? ¿Cuándo se hace imposible más bajo? ¿Cuándo se hace...? Al final es una comparación con otros países. Porque tú lo que estás haciendo es competir con Argentina, competir con Irlanda, O sea, cuando la gente dice, mira, le están bajando los impuestos a los súper ricos, eso es mentira. Bueno, salvo las contribuciones. Pero la verdad es que lo que tú le estás bajando es el impuesto a la empresa, porque después el dueño de la empresa paga el global complementario, ¿no? Que ese efectivamente tiene que ver con la riqueza. Y cuando tú estás bajando el impuesto, es básicamente, ¿estoy atrayendo buena inversión en Chile o están prefiriendo irse a invertir en otros países porque Chile al final no les vale la pena? Ya, para ver si entendí bien, entonces tú te fijas, por decir algo, en Argentina o en Brasil, ellos están en 20, bajemos un poquito más nosotros. Exacto. Ya. Por eso llega hasta 18. Como concepto. Exactamente. Y Argentina está bajando muy fuertemente sus impuestos, ¿no es cierto? Entonces, el tema es, ¿eres competitivo o no eres competitivo? ¿Qué te hace no competitivo? Por ejemplo, largos trámites para obtener permiso. Por ejemplo, problemas con la justicia en que si hay una disputa se demoran 10 años en resolver.
o resuelven de una manera poco equitativa o poco razonable. Tú te fijas si es que hay estabilidad política, social, etcétera, en el país o no. Te fijas obviamente también en la tasa de impuestos. Así que te fijas en muchas cosas antes de apostar si inviertes en un país o si inviertes mejor en otro. Y la verdad es que todos sabemos que se ha ido mucho dinero de Chile en los últimos años por inestabilidad, por altos impuestos, porque te cuesta mucho obtener cualquier permiso y también, obviamente, por todo el problema político y social que ha habido. Entonces, quiero entender bien. Lo que estás diciendo, lo voy a decir en mis palabras para que sea más polémico. Lo que estás diciendo es, no, señorita, no es que el modelo esté agotado, es que ustedes lo echaron a perder. Lo echaban a perder, obviamente. Lo echaban a perder hasta tal punto que fue irreconocible y que ya no funcionaba. Y por eso, ¿no es cierto?, que empezar a despejar el tema de los permisos, empezar a despejar el tema de los impuestos y ojalá tener un poco más de estabilidad en el país es absolutamente clave. Y yo te aseguro que Chile va a crecer más con esta simplificación que hay en algunos permisos, con la baja de impuestos. Eso va a provocar, obviamente, efecto en el crecimiento. No tengo ninguna duda. Ya, pero si uno sigue tu tesis, que no sea 18 y que sea 23, va a ser un crecimiento menor de lo que podría haber sido. Lógico. ¿En qué va a haber... ¿Qué inversiones vamos a poder atraer? En aquellos en que Chile tiene mucha ventaja, por ejemplo, el cobre, ¿no? Ahí sí vamos a tener que a lo mejor con 28 y con todos los problemas ambientales que habían, se estaban yendo a Perú. Pero, por ejemplo, si tú dices, bueno, vamos a tener acá, por ejemplo, industria, no sé, conectada al uso de energía barata, como en el norte, bueno, a lo mejor se van a ir a otro desierto. ¿Te fijas? Porque estamos más competitivos, pero tienen que ser proyectos que tengan mucha rentabilidad para que lo hagan en Chile, porque todavía, con 23, todavía vamos a tener tasas de impuestos bastante más altas que muchos otros países. Me acabo de acordar de algo que no teníamos en nuestra pauta para hoy, pero como nombraste a Perú, nosotros estamos muy preocupados y hay todo tipo de tesis de qué hay que hacer con esta dicotomía comercial que siempre implica, y política y económica que siempre implica Estados Unidos o China. ¿Cómo los peruanos consiguen que el puerto más grande de Latinoamérica lo construyan los chinos en Estados Unidos y pocos kilómetros más allá, los chinos en Perú, y pocos kilómetros más allá llegue a Estados Unidos y ponga una base naval también en Perú? ¿Por qué a ellos no les genera un problema? ¿Por qué ellos pueden hacerlo al mismo tiempo, negociar con uno y con el otro sin tanto problema? Yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo y no nos debemos... a ver, yo creo que Estados Unidos ha tratado súper mal a Chile varias veces. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio, o se supone que teníamos un tratado de libre comercio. A estas alturas pareciera que unilateralmente lo han dejado sin efecto, pero que a nosotros nos pongan una tasa de importación mayor que la de Argentina, de verdad nos pega mucho, pero muchísimo, porque hay muchas cosas que exportan los argentinos y nosotros también, en que podemos competir. Y eso significa un 25% más caro, ¿no es cierto?, los impuestos de entrada, los aranceles, que lo que pagan los argentinos. Entonces, y recordemos que para Chile, en realidad, el principal socio comercial es China, no es Estados Unidos. Y por lo tanto, yo creo que efectivamente nosotros tenemos que seguir con un intercambio muy activo con China, y lo que yo estoy viendo y palpando es que hay un malestar generalizado, que fue un poco lo que dijeron los ministros Campos, el ministro Barros. Ayer estuvo aquí el ministro Campos y ratificó lo que había dicho. Pero es lógico. Sí. Pero si imagínate, él está representando de alguna manera a todos los fruticultores, él es ministro de Agricultura. Les pega muy fuerte al subsecretario de Pesca, les pega muy fuerte con los salmones, con todo. Entonces, ¿cómo se van a quedar callados? Si no pueden quedarse callados, porque en realidad la gente por las cuales ellos están luchando van a ser sumamente... van a tener una competencia mucho más difícil de aquí para adelante. Y lo que yo estoy viendo y palpando en mucha gente con la cual converso
es que hay una desilusión respecto de Estados Unidos que va creciendo. ¿Y eso tiene que ver con el actual representante? ¿Tiene que ver con el Bueno, el gobierno actual de Trump? ¿Con representante qué? no tiene la culpa, las decisiones se toman allá, no acá. Él tampoco ha ayudado mucho, no, esta retada que le pegó a los dos ministros no, me parece que no corresponde, eh, porque, pero finalmente el que está tomando las decisiones es el presidente de Estados Unidos. Yo creo que además nosotros tenemos una colonia de personas que vienen de Palestina muy fuerte. Lo que está sucediendo en la franja de Gaza, en Cisjordania, tampoco es algo que se ha visto con muy buenos ojos en Chile. Entonces, yo siento, digamos, que Estados Unidos está perdiendo bonos, está perdiendo simpatía muy rápidamente en Chile. Mira, ya. Y en cambio China nunca ha variado nada, han sido socios súper confiables. Hay una pelea que es bien interesante por los cielos. Por los cielos. Porque claro, todos hablan, no, qué lindo, cómo se van a ganar mejor las estrellas. No tiene mucho que ver con eso, la verdad. No tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con los cielos, tiene que ver con el mar, tiene que ver con el cable submarino, tiene que ver con las comunicaciones, tiene que ver con muchas cosas. Y Chile tiene una posición importante. Chile tiene una posición muy importante geográficamente. Entonces, incluso con la Antártica, recordemos que a Chile le ayudó a establecer su base. Se les permitió básicamente ocupar la pista de aterrizaje que tiene Chile en Antártica. Entonces, yo siento que están siendo súper poco estratégicos en Estados Unidos respecto de Chile, porque, a ver, ¿cuánta plata les va a entrar con ese 2,5% adicional por los salmones y por la fruta? Y me van a decir, ¿de verdad que están imponiendo el 2,5% extra porque aquí hay trabajo forzoso? Entonces, como dicen los gringos, give me a break. Y entonces uno dice, finalmente, ¿cuál es la razón por la cual nos han impuesto estos aranceles altos? La verdad es que nadie lo sabe, pero favoritismo básicamente por otros países. Por Argentina específicamente. Por Argentina específicamente. Mira, y la cosa ideológica ya no es tal, ¿no? Los países ya están mucho más pragmáticos en términos de que China representa el comunismo, Estados Unidos representa la libertad, ¿o todavía es tema? Lo que pasa es que China tiene realidades muy distintas en lo político que en lo económico. En lo económico, efectivamente, se ha ido abriendo a distintos capitales y además está siendo muy competitivo China en muchos aspectos. Ha ido ganando terreno por ejemplo, todo lo que es energía, producción de energía, autos eléctricos, para qué hablar de inteligencia artificial, para qué hablar de construcción. O sea, a mí yo tuve la suerte de poder visitar China. Cuando tuve las universidades que tienen, cuando tuve las ciudades, los edificios, la tecnología. Sistema de salud. Te queda ahí bien. Ahorro, tasa de ahorro. Es bien impresionante. Es verdad, bueno, nos fuimos para otro lado, pero me interesaba saber tu posición respecto, sobre todo por el momento de Perú. Yo insisto en esto, ¿por qué Perú lo puede hacer tan bien y que tiene a 80 kilómetros de distancia el mayor puerto de Latinoamérica hecho por los chinos y la base naval nueva que va a construir Estados Unidos? Y ahí están los dos, en Perú. Bueno, habíamos tocado más o menos el tema, habíamos iniciado la conversación, o lo habíamos visto en la tele al menos, de lo de las becas Chile, y esta cantidad de gente que ha incumplido la obligación después de asumir una deuda para poder estudiar afuera, devolver esa deuda. 1.666 beneficiados que están incumpliendo hasta ahora, decía la ministra Lincolao, 379 casos judicializados. Sí. Bueno, a ver, una cosa, ¿no es cierto?, es cobrar. Si tú firmaste algo, tienes que pagar. Ya. Pero a mí me pasa con las becas Chile que yo tengo una crítica mucho más profunda que esa. La cantidad de becas que se han dado para que personas se vayan a universidades de segunda, tercera o cuarta categoría en el extranjero. O sea, ¿eso le interesa mucho a Chile? Que se vayan. Además,
mucha gente se va a España porque ni siquiera hacen el esfuerzo de aprender otro idioma. Entonces uno dice, a ver, ¿cuál es el objetivo de las becas Chile? ¿Cuál debiera ser el objetivo? Y claro, tú perfectamente podrías decir, bueno, no debiera estar Chile apostando, por ejemplo, a tener una masa de personas que estén en la vanguardia del conocimiento, pero que además tengan esa relación importante con buenas universidades en el extranjero respecto, por ejemplo, de energía solar, o respecto, por ejemplo, de inteligencia artificial, o de desalación de agua, o algo Cosa que realmente le importan al futuro del algo en país. que tú apuestas por el futuro del país porque es evidente que se viene, ¿no? Realmente nos interesa que vayan a una universidad chiquitita que nadie conoce a estudiar, no sé, Un abogado más, digamos abogado eso. más. Ya, sí, por ejemplo. un abogado más, claro. Entonces, yo siento, digamos, que... y la otra cosa que me llama la atención es que, y eso pareciera que lo quieren corregir ahora, que nunca se mande al extranjero a estudiar a personas en las áreas técnicas. Si las áreas técnicas también tienen especialización fuerte. Tú puedes bajar Entiendo que eso se está estudiando ahora. Eso que, se está estudiando ahora. Empiezan a cambiar un poco el... nosotros incluso habíamos hablado, ¿no es cierto?, de mandar al extranjero por 6 meses, por ejemplo, o 3 meses, a chiquillos que se destacaran en la educación técnico-profesional escolar. ¿Por qué tú no puedes mandar a un chiquillo de tercero medio, por ejemplo, a Corea del Sur, a estudiar, no sé, algo que nos interese como país, o a Alemania, o a Australia, porque además traen la cultura de vuelta, ¿te fijas? Entonces, yo creo que se ha sobrevalorado la educación universitaria, pero en muchas cosas que realmente tú dices, ¿cuál es el beneficio para Chile? No demasiado, porque las universidades a las que están yendo son muy malas y cualquier universidad acá tiene posgrado que probablemente son mejores que las del extranjero, ¿no? Ya, y hay piso ideológico como para pensar esto, porque para poder manejarlo y para poder... Esto más que ideológico yo creo que va a ser un problema de restricción de plata. Bueno, se va a ir dando también solito. De plata se puede ir dando solito. No, pero te digo porque hay una lógica que para poder hacer eso, en el fondo tenés que tener un Estado que es el que tome la decisión, que un poco es lo que pasó en Corea, que un poco es lo que pasó en Finlandia, que ¿sabe qué? Tenemos que ir para este lado. Lo que pasa es que mucha gente de derecha no quiere que el Estado es que esa es mi pregunta, que ahí hay algo ideológico. Claro, que hay algo ideológico. Yo por lo menos apostaría de todos modos. Yo apostaría, por ejemplo... Ahí tiene un rol del Estado que vale la pena. Absolutamente. O sea, porque es muy difícil que el sector privado... o sea, tú, por ejemplo, hoy día como empresa, tú le pagas un estudio a alguien para que se vaya y aprenda algo que te importa a ti como empresa. Pero ¿cómo lo retienes? Si esa persona se fue, puede ir para afuera. Entonces, al final hay todo un sistema, yo te pago, pero tú me firmas unos bonos y una deuda, y entonces quedan por ese lado atados. Pero como la capacitación, la educación no es apropiable por ninguna empresa, por nadie en particular, al final el Estado tiene que financiarla. Pero yo creo que al financiarla también tiene derecho a decir, miren, estas cosas nos interesan más como país que otras. Perfecto. Último tema, Evelyn Matei. Cual no significa dejar fuera las humanidades. No, es otro tema. Eso es otro tema. Si tenemos que avanzar por el lado de la cultura y la humanidad. Ya, pero lógico, estamos hablando de calidad, de que efectivamente... Claro, porque uno siempre piensa que cuando ustedes hablan de eso, están hablando de ingeniería, están hablando de química, están hablando de producción, de industria, ¿no? No. El conocimiento, por ejemplo, cómo, que es básicamente cómo lograr intervenir en poblaciones para evitar que chicos caigan en la droga. Eso no es ingeniería, no es física, no es nada científico. Y es de las cosas más importantes que tenemos en Chile. Sí. ¿Cómo mejoramos la educación? ¿Cómo logramos, te fijas, gente... ¿Cómo se mejora la inteligencia artificial a través de la filosofía? Pero claro, para darle una ética al proceso que es complejísimo. Entonces, quiero dejar muy claro que no estoy hablando de pura ciencia
o tecnología, sino que también estoy hablando de sociología, de psicología, qué sé yo, pero que sí tienen una incidencia muy fuerte en el país. Ya, fue en las últimas horas absuelto Claudio Crespo, el carabinero, y el cabo de carabinero, y ha habido varias reacciones al respecto. El presidente de la República dice que esto ha ratificado, que actuó en legítima defensa, y se le tiraron varios encima. El sector más nacional libertario, o incluso Pancho Rego de Renovación Nacional, dijeron que no bastaba con esto, con haber destruido el caso de la fiscal octubrista Chang, estoy usando palabras de ellos, sino que habría que avanzar hacia una ley de indulto. Ya, pero que había que avanzar una ley de indulto a todos los carabineros que durante el estallido fueron detenidos por haber cometido o no delito. En general, tu opinión de este caso, porque es muy polémico. Primero, dado que mi padre era de la Fuerza Aérea, siempre había alguna arma, alguna pistola en mi casa. Y por lo tanto, mi padre nos llevó desde bastante chicos a disparar, que supiéramos... A los polígonos. A los polígonos. Ni siquiera eso, íbamos a un cerro. Yeah. Para que nosotros entendiéramos el poder destructor, que todos entendiéramos que no era juego, que no era algo que tú tomaras livianamente, que le tuvieras mucho respeto. Y por lo tanto yo he disparado harto. Y por lo tanto también entiendo que es absolutamente, o sea, si tú no le puedes, es muy difícil apuntarle a un determinado objeto a una cierta distancia con una buena pistola. Imagínate lo que puede ser con esas escopetas de balines de goma que parten para cualquier lado y que parten como racimo. O sea, siempre he pensado que era muy difícil apuntarle como para alguien, dejarlo sin la vista. Obviamente que es terrible que personas hayan perdido la vista. Es una situación tan trágica desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de una vida humana. Pero eso no significa, a mi juicio, que los que dispararon lo hicieron con la intención o lo hicieron ni siquiera con la posibilidad de dejar a alguien ciego. Fueron problemas. Y en otros países esto es considerado siempre como legítima defensa. En Estados Unidos hace poco hubo juicio, etcétera. Y cuando hay una protesta, una rebelión. Exactamente. Y cuando van a alegar que les pasó algo, le dicen, bueno, pero usted estaba en la protesta y hubo desórdenes y la policía tuvo que actuar. Así que, y yo además siempre he pensado que la fiscal Chong actuó con un grado de parcialidad política inaceptable en una fiscal. ¿En este caso específico o en general? En todo, en todo. Yo a ella la considero una mujer inteligente y trabajadora, pero con una parcialidad inaceptable en un fiscal. Y lo diría igual si es que fuera de derecha. O sea, lo que uno espera es que ellos impartan justicia y no, en el fondo, actúen por sus propias convicciones políticas. Entonces, a mí me parecía... Colijo de eso, mira el verbo que uso, que ¿estás de acuerdo con que se indulte a todos los carabineros involucrados o no necesariamente? No, porque, claro, si es por este tipo de casos, sí, pero hubo otros casos, ¿no es cierto?, en que a lo mejor hubo una lucha 1-1 o 3-1, que lo tiraron al piso, eso es bien distinto. Por lo tanto, a mí me parece que lo lógico es caso a caso. Como también pasó en Estados Unidos. Sí, pues. Cuando matan a alguien porque entre tres le ponen la rodilla encima. Pero lógico, es, pues, distinto a una protesta. A una protesta donde tú, claro. Así que... O sea, verías caso a caso. Yo vería caso a caso. Ya. No al indulto general. A ver, teniendo claro que además se mandó a cabros chicos que recién estaban entrando no sé, al servicio militar, a contener hordas que eran súper, o sea, a mí me tocó verlas en las cámaras de Providencia. Entraban, saqueaban todo, quemaban, robaban. O sea, los pobres pequeños empresarios
que tenían sus locales ahí cerca de la Plaza Italia, lo pasaron horroroso. Aquí también, hasta el día de hoy, es difícil encontrar un local que no tenga cerradas las Pero cortinas a absolutamente. las 5 de la tarde. Entonces yo no me compro este tema de la protesta pacífica. A nosotros nos tocó verlo, cómo actuaban. Yo estuve en el hotel donde entraron las hordas, intentaron quemarlo con turistas extranjeros arriba, pues. En Ramón Carnicel. Sí, pues. Entonces, no me vengan con tonteras. Ahí hubo una violencia inaceptable. Pero otra cosa es que hayan algunos carabineros que puedan haber actuado fuera de la norma, fuera de la ley, y eso obviamente tiene que ser juzgado. Esa ventana hay Ahora, que dejarla siempre por si acaso. hay que dejarla siempre abierta, teniendo claro que pucha que es difícil mandar a una persona de muy corta edad, de cero experiencia, a actuar en esas condiciones, porque no tienen los criterios, porque no tienen la madurez, y porque probablemente estaban muy asustados. O sea, hay casos que yo conozco que a mí me parte el alma de gente que ha sido condenada por 5 o 10 años y que efectivamente no se lo merecían, a mi juicio. 6 de la tarde, 57 minutos. Evelyn Matei en Pauta Abierta. Déjeme contarles que ya llega FanFest 2026, el festival de teatro familiar más grande de Latinoamérica. Obras de Chile, Argentina, Brasil y Colombia que podrás ver en Santiago y Concepción del 8 al 23 de agosto. Cerramos el capítulo de hoy. ¿Cómo? ¿Ya nos vamos? Pero mira la hora que es. Van a ser las 7 de la tarde. Mira todo el rato que hablamos. Oye, no alcanzamos a hablar sobre el test de droga y sobre si el subsecretario deberá volver o no. En 2 palabras, ¿debiera volver? Yo no veo por qué no podría no volver. Ya. Pero también me parece que las acusaciones de Esquella contra Max Pavés, a quien conozco, y es un hombre muy serio, muy trabajador, muy humano, y ahora también contra el ministro del Interior, yo creo que son inaceptables. Ahí está, Evelyn Matei cerrando el capítulo de hoy de Pauta Abierta. Nos vemos mañana. Hasta luego.